Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a su clase de bienes. ¿Acaso podría ser la penúltima? La penúltima que ya nos estaría convocando. Pero no estoy seguro, no sé. Pensemos que podría estarnos ya en la parte final de nuestro curso. Y ya prontos a cerrar nuestro semestre con un año que ha sido bastante curioso, bastante extenso, pero que pasó muy rápido y no sé, sin muchos cambios. Hemos estado observando las noticias del día. Por allí salió que la vacuna parece que está funcionando en un 90%. No sé qué pasará en el otro 10, pero en un 90 funciona. ¿Ah? Y eso es bueno. Claro que por ahí también el colegio médico sigue haciendo las advertencias acerca de lo que significan los rebrotes. Y porque además estamos hablando de haber una vacuna, estamos pensando en el próximo año. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Cuidarnos. ¿Ah? No queda otra que cuidarse mucho. Cuidar a las personas mayores, cuidar a nosotros mismos para no ser vectores de contagio. ¿Ah? Y también pensar en la parte de la reflexión final del curso. Ya sabemos que mucho se ha discutido acerca de eh, la nueva constitución, pero también, más que hablar de la nueva constitución, seguramente vamos a tener que conversar durante el próximo año acerca de cuáles son las instituciones que esa constitución va a regular. Y una de esas instituciones considerada entre nosotros allí como un derecho fundamental es la propiedad, ¿cierto? Y que es un poco lo que ha sido el curso este año. El curso de este semestre ha sido conversar acerca de la propiedad, sus manifestaciones, su forma de circulación, su importancia para el sujeto. Entonces, obviamente que en ese sentido va a haber una discusión que va a ser importante, que va a ser importante seguramente a partir de la que se reúna ya la comisión constituyente. Mientras tanto, nosotros estaremos aquí estudiando este derecho que es tan particular en ese sentido y que hoy día, por ejemplo, nos lleva por el camino de las limitaciones. La limitación al derecho siempre suele suscitar algún grado de preocupación, pero siento que es lo que corresponde. Los absolutos o el absolutismo, nosotros tuvimos por decirlo así, tenemos una historia importante a nivel como sociedad humana, ¿cierto? Lo que significaron los absolutismos del poder, en las que alguien pretendía entender que los derechos del soberano, en este caso el rey y el monarca, no tenían límites, hasta que alguien le dijo, oye, cálmate, sí existen límites. Entonces, la concepción del derecho con límites no debería asustarnos. Existe el derecho y existen sus limitaciones. Eso es así. Porque partió precisamente para limitar a alguien que pretendía exceder el poder, como fueron los monarcas y como fueron después los dictadores del siglo XX, que también pretendían llevar a sus prerrogativas más allá de los límites naturales del derecho y que efectivamente no pueden transgredir el derecho de los otros. Interesante desde esa perspectiva, pero también valioso. El punto es, ¿qué limitaciones vamos a estudiar hoy día? Bueno, técnicamente hemos estudiado todo el dominio, que es el derecho real de mayor, digamos, jerarquía, de mayor expansión, el que
tiene una importancia mucho más gravitante dentro de una sociedad, ¿cierto? Bueno, pero hemos visto que en la noción clásica, o en al menos la concepción del dominio que escogió nuestro Código Civil, está esta definición analítica, ¿cierto? Que entiende al dominio como una acumulación de facultades. El dominio permite usar, gozar y disponer de la cosa, arbitrariamente inclusive, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno, básicamente un poco lo que dice el 582, es una noción clásica del dominio. No se define como un poder total sobre la cosa, a un poder concentrado y único que tiene toda atribución, está contenida en ese derecho. Bueno, eso provoca que cuando uno llega a esta parte final, que está denominada de los derechos reales limitados o de las limitaciones al dominio, ¿ven? Ya la denominación puede inducir el tipo de concepción que se tenga. Si nosotros hablamos que el dominio tiene contenida en sí todas las facultades y no existe otro similar a este, lo que tenemos es derechos diferentes. El usufructo pasaría a ser un derecho absolutamente distinto. Pero la otra alternativa es entender que desde el propio dominio se desprenden estos otros derechos, como por ejemplo el uso, el derecho de usufructo, la misma servidumbre, y que por esa razón, entonces, al constituir desmembraciones del dominio, podemos entenderla simplemente como una especie de limitación que el mismo constituyente genera para su derecho. Bueno, eso es una división en el orden doctrinario. Los códigos asumen positivamente la regulación de manera diferente de cada uno. Ya hemos visto toda la regulación del derecho de dominio. Bueno, veamos algunas limitaciones. Las limitaciones, al menos tradicionales, que tiene el estudio del derecho van por la propiedad fiduciaria, por el usufructo, el uso, la servidumbre, que se suelen estudiar en este campo, en este punto. Pero no vamos a estudiarlas todas, solo haciendo una salvedad que para los efectos de la propiedad fiduciaria, más que una limitación, se entiende que es una modalidad del dominio, una propiedad que no es perpetua, obviamente porque está sujeta a una condición. Yo no lo he visto en mi práctica profesional, así que siento que no es no es una institución a lo mejor que sea muy propia de el disfrute de los bienes, que tiene también una asociación cultural. Cada cultura tiene una forma de disfrutar los bienes, por eso entre nosotros es muy conocido el concepto de el sueño de la casa propia, porque culturalmente se entendía que en Chile el sueño de la casa propia era ese, que todas las personas efectivamente aspiraban a tener una casa propia. Según algunas por ahí investigaciones sociales que se han hecho al respecto, pareciera que algunas cosas han ido cambiando. Seguramente habrá que ir, por ejemplo, las preocupaciones cambiaron. Antes la persona está primero en el disfrute, en el viajar, por ejemplo. Creo que en tercer lugar está incluso la salud. Ni siquiera está en el primer lugar, parece. Bueno, han ido cambiando. Por eso culturalmente, les decía yo, la propiedad fiduciaria es posible que no sea algo atractivo para nuestra sociedad que busca estabilidad en el tiempo. Y el hecho de que yo tuviera una propiedad sujeta a una condición que puede terminar por resolver esa propiedad, esa propiedad fideicomisaria y pasar a otro dueño, no parece muy atractivo.
¿Mm? La gente quiere estabilidad, quiere algo para sí y ojalá por el mayor tiempo posible. Bueno, en ese plano sí puede encontrarse el usufructo. ¿Ah? El usufructo, ahí definido en el artículo 764, permite analizar desde el propio concepto la desmembración del dominio, ¿ah? La facultad de usar y gozar, ¿ah? De una cosa con cargo de restituirla a su dueño. Sobre la cosa, en este caso, que efectivamente en la cual se va a hacer ejercicio del usufructo, no hay dominio. De lo que se es titular es del derecho de usufructo, y si hay un derecho de dominio es sobre el dominio del usufructo. La cosa sobre la cual se ejerce el usufructo sigue siendo de el titular del dominio, claro que ahora está desprovisto de las facultades de uso y goce, que han sido transferidas al usufructuario por el constituyente. Lo que nos lleva también a una particularidad que presentan el estudio de estos derechos, que es tener claro que hay un momento de constitución en el que efectivamente nace el derecho a la vida jurídica y hay un momento también en que las facultades son transferidas al usufructuario. Por tanto, hay una noción allí también de que efectivamente son dos momentos jurídicos diferentes. Bueno, eso en relación con ese punto. Ahora, en términos de la importancia del usufructo, hay un elemento que podríamos decir está en la base. Cada vez que yo quiera entregar el uso y goce de una cosa a un tercero, puedo hacerlo porque existe un derecho que así le permite y es un derecho real. Así que eso es tremendamente importante. Pero en la práctica profesional, uno suele ver que el usufructo es un recurso, es una herramienta que se utiliza cuando la verdadera voluntad del individuo no puede ser llevada a cabo tal cual éste lo quiere. ¿Hacia dónde va este punto que estoy conversando? Que muchas veces el usufructo se utiliza para disfrazar situaciones, simular, diríamos en derecho. Por ejemplo, yo quiero dejarle la casa a mis hijos, pero me quiero saltar todas las normas de la sucesión. El gran problema, y lo veremos cuando lleguemos allí, de la sucesión es precisamente ese. Sus normas son tan antiguas, tan desactualizadas, tan fuera del contexto de la sociedad chilena, que hoy día muchas personas optan por eludir la norma sucesoria. Y uno de esos recursos suele ser a veces el usufructo. Uno suele ver que a veces las personas, en vez de dejar en herencia, así, por ejemplo, otorgando un testamento, le transfieren la casa a sus hijos en un acto que es absolutamente simulado, en una compraventa que es absolutamente simulada, y se reservan el usufructo. Los males que genera una legislación que no se actualiza. Esa es una situación que uno debe criticar al Código Civil, que permanece absolutamente ignorante de los cambios sociales que están ocurriendo, sobre todo en materia sucesoria, donde las personas aspiran a libertad, donde las personas aspiran a que no tengamos una situación de un asignatario forzoso que en verdad muchas veces, no sé cuántas porque esta investigación no la tengo aquí, pero muchas veces no representa la verdadera intención del causante. El causante puede tener 3 hijos a quienes quiere mucho y seguramente ellos ya han adquirido a lo mejor sus propios patrimonios. ¿Por qué no darle libertad a esta persona para que decida cómo distribuir su caudal hereditario al morir? ¿Qué hacen las personas? Recurren a subterfugios, recurren a esta elusión y lamentablemente el usufructo se vuelve un recurso fácil. Le dejan la propiedad a uno de los hijos, que en el fondo constituye una verdadera donación,
y ellos se guardan el usufructo. ¿Ven? Entonces aparece allí como un recurso que es absolutamente, o sea, una utilización de un recurso absolutamente impropia. Sin perjuicio de que obviamente deben celebrarse usufructos todos los días que estén dentro de la normalidad, es decir, concederle el uso y goce a un tercero. Bien, bueno, eso es como la importancia y a la vez la crítica de lo que significa hoy día la existencia del usufructo. Luego tenemos que decir que este es un derecho real, por lo tanto, el individuo adquiere a estas facultades de uso y goce sin respecto a determinada persona. ¿Dónde las ejerce? Sobre la cosa que es objeto del usufructo, cosa que a su vez puede ser una cosa mueble o una cosa inmueble, siempre y cuando se trate de una cosa consumible que, perdón, no consumible, no consumible porque deberá restituirse al final del usufructo. Si la cosa fuera consumible, no se puede. Aunque el 764 ahí de inmediato habla de la situación del cuasi usufructo cuando se trata de cosas que se pueden llegar a consumir por su primer uso. Pero bueno, no sigamos de alguna manera desglosando una figura porque ya en el fondo si el usufructo tiene estas complicaciones o estas críticas que hemos hecho, más todavía podría pasarlo en la otra situación. Bien, bueno, ahora, es un derecho real que se puede ejercer sobre cosas corporales, muebles e inmuebles, pero, como les decía yo, que debe ser de una cosa que pueda restituirse. Por eso, quien tiene el usufructo sobre las cosas solo tiene mera tenencia. También es un derecho de alguna manera limitado, porque está en su esencia el que tenga que fijar un plazo para el uso y goce. Y a lo más ese plazo podrá ser la muerte, es decir, un usufructo que se constituye por toda la vida del usufructuario. ¿Bien? Es decir, lo que se conocen como usufructos vitalicios, que es el típico caso que a veces la gente usa en esta elusión, como les decía yo, de la norma sucesoria. Bueno, así que de ahí entonces tenemos varias características que efectivamente identifican a este derecho. Debemos tener presente, eso sí, que de acuerdo a la nomenclatura de nuestro código, los derechos que se tienen los derechos, tanto reales como personales, son cosas incorporales. Recuérdenlo, al tenor de lo que dice el artículo 565 y también del artículo 576. Y también lo que dice el 583, cuando dice sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. ¿Y qué significa eso? Que podemos tener propiedad sobre el usufructo, es decir, derechos sobre un derecho. Derecho de propiedad sobre el derecho de usufructo, y el usufructo es el derecho que yo tengo para usar y gozar de una cosa. ¿Ya? Vamos a ir aproximándonos a nuestro código, ¿no? Donde estamos ahí en el 764, que hace esa distinción. Fíjese, 765, el usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del usufructuario. Tiene por consiguiente una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. Alguien podría decir, vuelve al nudo propietario. No es que pase. Bueno, pero también ahí hay toda una discusión. Recuerden que nuestro sistema es un sistema de título y modo. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esta figura en la que hay un título, por lo cual efectivamente el derecho nace, y por otro que se incorpora efectivamente al patrimonio de un sujeto, que es a través del modo. Bien, bien. Ahí entonces tenemos básicamente cómo funciona este derecho de usufructo. Para que hablemos de un derecho de usufructo, siempre les decía yo, vamos a hablar de dos momentos. Un momento es el momento de la constitución. Sería como el nacimiento. ¿Qué debe existir en ese instante para que entendamos que se ha generado un usufructo? Bueno,
Lo primero que obviamente uno entiende es que tiene que haber una cosa susceptible de darse en usufructo. Por lo tanto, recordando lo que ya hemos ido apuntando en las características, puede tratarse de una cosa corporal mueble o de una cosa inmueble. ¿Eh? Técnicamente uno podría decir que si el usufructo es un derecho que se ejerce sobre una cosa, podrá darse en usufructo, a su vez, el usufructo del usufructo. Uno podría decir que son dos cosas distintas, ¿cierto? Porque el que tiene el derecho del usufructo tiene el derecho de usar y gozar de una propiedad, perdón, de una cosa. Por ejemplo, si a mí me entregan el usufructo de una casa, yo puedo efectivamente entrar en el uso y goce de esa casa porque tengo el derecho de usufructo. Pero como sobre el derecho de usufructo yo tengo propiedad, ¿puedo entregar este usufructo, el usufructo a otra persona? Claramente, lo que sí no podrían hacer es ser coincidentes, porque ambos se van a ejercer siempre sobre la misma cosa, ¿ya? Así que sería como incompatible que el que tiene el usufructo lo conceda a un tercero y quiera a su vez conceder, porque de hecho, si concede el derecho de uso y goce a un tercero, que es a través de la propiedad que tiene de su usufructo, técnicamente él está entregando a un tercero esa cosa para que él haga ejercicio de eso. Suele pasar que también se arrienda el usufructo. Mire, las cosas que se pueden dar porque nuestro derecho permite el tener derechos sobre derechos. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos entonces ese primer elemento que efectivamente contiene. Veamos algunas. Fíjense que dice, estaba buscando una norma que nos ayudara a comprender eso, pero mm, bueno, ya la voy a encontrar. Se me pierden las normas. En- Tenemos entonces la cosa dada en usufructo. ¿Quiénes participan de la constitución del usufructo? Técnicamente uno podría hablar de tres sujetos, o en términos teóricos, ¿no? El constituyente, ¿ah? El usufructuario y el nudo propietario. Porque ahí hay una noción que a lo mejor a veces se identifica mucho con la constitución del usufructo por vía de testamento. El testador constituye el usufructo y dice que Juan tendrá la nuda propiedad hasta el plazo de 5 años en que pasará a Marcela. ¿Ah? Dentro de esos 5 años, perdón, tendrá Marcela el usufructo. Entonces, el testador constituyente, el nudo propietario, en ese caso sería Juan, y la usufructuaria que sería Marcela, ¿cierto? Pero la regla más común podría decirse que es que quien constituye el usufructo se queda con la nuda propiedad y entrega, transfiere las facultades de uso y goce a este tercero, al que denominamos usufructuario. Puede ser que se quede con la nuda propiedad y transfiera el uso y goce, o puede ser a la inversa, que quien constituye el usufructo se quede con esa calidad de usufructuario y transfiera la nuda propiedad a un tercero. Va a depender, obviamente, de qué es lo que se quiera. ¿Ah? Si yo quiero entregarle a mi hijo la propiedad en usufructo, bueno, le transfiero las facultades de uso y goce. Pero si lo que yo quiero es que él se quede después con la propiedad, lo que voy a hacer es que yo me voy a quedar con las facultades de uso y goce
me voy a quedar con el usufructo, con un usufructo seguramente vitalicio hasta que yo muera, y cuando yo muera, por esta característica de la elasticidad, las facultades de uso y goce retornan de inmediato a su titular, que en este caso va a ser mi hijo, y por tanto él quedará con el dominio pleno, uso, goce y disposición, ¿cierto? Por esta característica tan especial que menciona ahí el profesor Peñailillo de la elasticidad de las facultades, ¿cierto? Bueno, así tenemos entonces a estas tres personas. Nudo propietario, quien está desprovisto de las facultades de uso y goce. Constituyente, que es la persona que da inicio y que genera, y después vamos a ver cómo se genera en términos de solemnidad, algo que ya ha anticipado el artículo 766 cuando dice el derecho de usufructo se puede constituir de varios modos: por ley, por testamento, por donación, venta u otro acto entre vivos, que pasa a ser la situación más común, y se puede adquirir también inclusive por prescripción. Gran tema, porque quiere decir que yo entré a poseer un derecho de usufructo, no es que lo haya adquirido, ¿ah? No es que tenga yo el dominio, sino que entré a poseer ese usufructo. ¿Cómo se puede dar esa circunstancia? Bueno, se puede dar porque precisamente estamos conversando que el derecho de usufructo es eso, una cosa incorporable. Otro puede haber creído que tenía a lo mejor las facultades de uso y goce, constituyó el usufructo, se lo dio a un tercero, el tercero creyó que entraba en el dominio del usufructo, sin embargo, quien lo constituyó no tenía facultades para transferir, y no teniendo facultades para transferir, al tenor de lo que dice el 682, el adquirente solo puede quedar como en posesión. ¿Y cómo adquirirá después? Por prescripción, según ya hemos visto en los capítulos anteriores. Bien, y está el usufructuario, es la tercera parte de esta trilogía, que es la persona que va a gozar durante un tiempo, que es un plazo, y, o por toda la vida, si es vitalicio, de esas facultades de uso y goce. Y esto nos lleva, de hecho, al tercer elemento del usufructo, que es precisamente la existencia de un plazo. Dice aquí el artículo 770. El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera no podrá pasar de 30 años. ¿Ven? Bueno, entonces aquí tenemos que el elemento fundamental es el plazo. Eso es lo que lo transforma de partida en un derecho autónomo, pero también en un derecho limitado. No se extiende, sino hasta el tiempo por el cual fue constituido, o a lo más por toda la vida del usufructuario. Desde esa perspectiva, se toma en cuenta, obviamente, la situación. De hecho, aquí podríamos ver que la razón que lleva a la constitución del usufructo lleva implícita el que se quiere conceder un derecho que sí o sí, por naturaleza, va a ser limitado. ¿Por cuánto tiempo? A lo más por toda la vida del usufructuario. Generalmente, en este caso, no se opta a veces por situaciones remuneradas, como sería, por ejemplo, una renta de arrendamiento, por todos los vaivenes que puede significar, dado que el tener un derecho personal sobre la cosa, tenencia, que permite el uso y goce, no tiene la misma fuerza que tiene efectivamente el tener el uso y goce, pero derivado de un derecho real, porque ahí uno puede hacer incluso la comparación, ¿cierto? Si la cosa se puede entregar en arriendo, sí, eso es cierto, y la renta se pagará por un determinado monto en cierto tiempo, y puede ser que en ese caso exige que el arrendador tenga que disponer de un valor mensual, supongamos, para pagar la renta. En cambio, en el usufructo no hay una contraprestación
en dinero. La Constitución, sin embargo, puede determinar que se pague, ¿ah? Para que no constituya un acto gratuito la constitución del usufructo. Esto tiene importancia, sobre todo por lo que mencionan ahí los profesores, que es que en el momento en que se hace la transferencia del uso y goce al tercero, hay que ver que puede ser gratuito, efectivamente, se le está concediendo sin ningún reporte, eh, pero la otra es que no sea gratuito y entonces se fije un precio, que es un precio que se da en el momento en que se hace la transferencia de las facultades de uso y goce. Ahora, esto puede tener un impacto pues, en términos de impuestos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si se transfieren estas facultades de uso y goce al tercero gratuitamente, alguien podría decir, aquí se debió cumplir con el trámite de la insinuación porque se están donando estas facultades a un tercero. Por esa razón es que muchas veces cuando se constituye el usufructo se fija un precio, que a veces suele ser casi un precio simbólico, pero se fija un precio porque con eso se quiere dar cuenta de partida que esta constitución no es una constitución gratuita, no te estoy entregando las facultades de uso gratis, sino que te las estoy entregando vía a un pago, a un precio. Eso puede efectivamente determinar, pero no es de la esencia porque perfectamente podría ser gratuita, pero teniendo presente que si es gratuita, puede haber, de acuerdo a los montos que fija la ley impositiva, carga de impuestos y además del trámite de la insinuación, que es donde precisamente se verifica el pago del impuesto. ¿Mm? Así que eso deben tenerlo presente cuando constituyan usufructo. Bien, ahí tenemos entonces los tres elementos, la cosa, los sujetos y el plazo. Ahora, ¿cómo constituimos un usufructo? Ya, este es el punto inicial, es el momento en que nace el derecho. Después vendrá la traslación o la circulación que pudiese experimentar. Ya lo hemos anticipado. Aquí la primera opción, de acuerdo al artículo 766, es la creación por ley de un usufructo. Usufructo que en el pasado, antes de la reforma a la afiliación en nuestro Código Civil, se señalaba que el padre entraba en el usufructo de los goces, el usufructo, perdón, de los bienes del hijo. ¿Ah? Como consecuencia de la patria potestad, no solo tenía la representación, no solo la administración, sino que también tenía el usufructo sobre los bienes del hijo, porque obviamente él se encargaba de la mantención de su hijo y por eso gozaba de los frutos del aprovechamiento de este usufructo. Sin embargo, la doctrina siempre estuvo contestes y de acuerdo en que más que un usufructo era un derecho legal de goce. ¿Ah? Y así se mantuvo, digamos, doctrinariamente, hasta que finalmente, hasta cuando se hace la reforma a la ley, a toda la parte de filiación de nuestro código, y se establece que en verdad estamos frente a un derecho legal de goce. ¿Ah? Ahí tenemos entonces una figura en la que podemos efectivamente encontrar, eh, o encontrábamos en el pasado, un usufructo que tiene su origen en la ley. ¿Ah? Hay otra normita. Ah, mm, estaba viendo otra reforma, pero no, no, ya, bien.
Seguimos entonces adelante y pasamos al testamento. También ya lo hemos ejemplificado. ¿Ah? Aquí el testamento obviamente eh, que da lugar a la constitución de usufructo separa muy bien a las personas. ¿Ah? Genera, el testador se convierte en el constituyente y va a tener que separar quién va a quedar con el usufructo y quién va a quedar con la nuda propiedad. Extinguido entonces el plazo del usufructuario, esa propiedad irá al nudo propietario. ¿Ya? Y bueno, y ahí eh, se cumple también con la voluntad del constituyente. Donación, venta u otro acto entre vivos. Este es el caso más común del 766, número 3, en que en virtud de una convención se genera entonces el usufructo. Aquí es donde deben tener presente, porque fíjense que el código dice por donación, venta u otro acto. Si tiene venta, claramente hay que fijarle un precio a la traslación de las facultades de uso goce al usufructuario. Si es donación, obviamente que no hay que fijar precio, pero se debe tener presente que la donación en nuestro sistema es un acto jurídico impositivo, es decir, que está sujeto al pago de un impuesto y al trámite de la insinuación en la donación. Así que eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Bien, y la cuarta posibilidad es que se pueda adquirir por prescripción. Aquí la figura se puede dar, pero puede ser un poquito compleja porque se supone que para que lleguemos a una situación de prescripción es porque quien constituyó el usufructo en su primer momento y trasladó a las facultades de uso y goce al usufructuario no tenía esas facultades. Entonces, quien no tiene, no puede transferir. ¿Ah? Así dice la regla del 682, dice que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Pero sin embargo, en este caso, la persona que de buena fe entra ¿ah? en esta posesión del usufructo, es decir, de las facultades de uso y goce, no tendrá dominio del derecho que se está constituyendo, porque quien lo constituyó no tenía facultades para ello. Por lo tanto, habrá entrado en posesión y entonces podrá darse la situación de que lo adquiere por prescripción adquisitiva este derecho. Bien, bueno, ahí tenemos entonces básicamente sus formas de constitución con alguna regla que aquí también es importante. El 767 señala que el usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto de entrevivo, es decir, no por testamento, no valdrá si no se otorgare por por instrumento público inscrito. Aquí hay una vieja discusión y antigua discusión que también se suscita con la hipoteca. Porque en el caso de constituir un usufructo sobre un bien inmueble, se otorga por instrumento público y se inscribe. Entonces, surge de inmediato esta, por decirlo así, duda. Esa inscripción, ¿qué representa? ¿Solemnidad de la constitución del usufructo o constituye la tradición de las facultades? ¿Ah? Por ahí sostienen algunos que efectivamente la regla general de la inscripción conservatoria es constituir la tradición cuando se trata de derechos reales constituidos en inmuebles. Siguiendo esa línea de pensamiento, entonces, que está en el 686, tendríamos que decir que aquí la inscripción no es parte de la solemnidad de constitución, que lo sería solo el instrumento público, sino que o que común es al código, la inscripción constituiría la tradición del derecho real mismo. Esto suele presentar alguna duda porque, si ustedes recuerdan, cuando vimos el registro conservatorio y vimos el reglamento,
vimos que están los artículos 52 y 53 que señalan qué es lo que debe inscribirse y qué es lo que puede inscribirse. Y dentro de estas normas se hace una diferencia entre la constitución del derecho y la traslación o transferencia del derecho. Entonces pareciera que existieran dos momentos distintos. Uno cuando se constituye, que es por escritura pública inscrita, y luego cuando circula, cuando se transfiere ese derecho, en que la inscripción claramente va a ser tradición. Entonces, en el momento de constitución sería solemnidad y luego, cuando este usufructuario ya constituido el derecho lo transfiere a otro, esa inscripción entonces sería tradición. Bueno, las dudas que quedaron abiertas en el sistema de transferencia de título y modo de nuestro sistema por esa falta de claridad que se produce entre el momento de constitución y el momento de traslación del derecho. Bien, bueno, ahí tenemos entonces ese punto que quería conversarlo con ustedes respecto del primer punto. Ahora, debemos ir a la generación de efectos del usufructo, que lo vamos a ver ya en la clase de mañana, y que se refiere a esto de qué obligaciones se generan. Ahí vamos a descubrir que hay obligaciones para el usufructuario, que incluso se dan en el momento previo a la constitución del usufructo. Hay obligaciones que deben cumplirse mientras esté vigente el usufructo y obligaciones que deben cumplirse en el momento en que el usufructo termina. Bien, bueno, a seguir estudiando, a seguir reforzando conocimientos y nos estaremos viendo nuevamente en la clase de mañana. ¿Ya? A cuidarse y mucho. ¿Mm?